La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los expertos. Hoy vamos a hablar de un tema que es la causa de muerte de muchísimas personas alrededor del mundo, el infarto. Y para ello, la doctora Pura Enrique, quien es cardióloga, médico intensivista y además es la presidenta del Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, CEIDOCA. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos en Vive Sano. Muchas gracias, gracias por la invitación. Doctora, cuando hablamos de infarto, siempre se escucha el diagnóstico, fulano, fulana falleció, le dio un infarto fulminante, pero en sí, ¿qué es un infarto? Bien, un infarto es cuando se ocluyen las arterias que le llevan sangre al corazón. Cuando se bloquean, Cuando se bloquean completamente, que son las coronarias, se llaman coronarias. Esas arterias irrigan o le llevan sangre a diferentes áreas del corazón y cuando hay una oclusión completa, entonces esa parte del corazón muere. El corazón es como una casa. Imagínate una casa que tiene sus habitaciones, tiene unas tuberías que le llevan agua. Cuando se ocluyen esas tuberías, no le llega agua a la casa. Okay. Entonces eso mismo pasa con el corazón y muere, esa parte del corazón muere. Cuando la parte del corazón que fallece es muy grande, o queda en un área muy sensible, entonces los pacientes hacen lo que se llama muerte súbita, que es lo que hemos estado escuchando en los últimos tiempos de personas que supuestamente están muy sanas, que hacen ejercicio y que llevan una vida correcta y de repente se mueren súbitamente. Han hecho o una arritmia originada porque se ha ocluido una parte importante de una arteria, se ha ocluido completamente, ha hecho un infarto. Okay. ¿Y cuántos tipos de infarto existen? Bueno, hay lo que se llama, lo que ocurren por una oclusión completa de la arteria, que es lo que llamamos los infartos con elevación del ST, y los infartos, esto es una terminología médica que indica que debe ser, todos los infartos debemos correr, porque es una mortalidad muy alta. Okay. El 50% de los infartos no llegan al hospital. ¿Es mucho? Es mucho. Es la mitad de las personas que están con un dolor en el pecho y no le han puesto caso, dicen eso es muscular y resulta que eso va dando señales de que sí, de que puede ser un infarto, no le hacemos caso y cuando venimos a ver ya se ha ocluido completamente la arteria y entonces ya es un desastre. ¿Y este bloqueo de las arterias coronarias tiene una causa específica? Existen lo que se llaman factores de riesgo, que si manejamos adecuadamente, si prevenimos adecuadamente, entonces podemos prevenir el llegar a tener un infarto. El colesterol alto, por ejemplo. Okay. ¿Podemos comer sano? Sí. ¿Verdad? No comer con tanta grasa. Yo no digo que no se dé un gustito de vez en cuando, ¿verdad? Pero la calle no es recta, la vida también tiene sus curvitas. Sí, tiene de vez en cuando, pero que esa no sea la cotidianidad. Si usted tiene colesterol alto, ese colesterol alto hay que bajarlo porque eso se acumula en las arterias hasta que llega un momento en que produce oclusión completa y las tapa y se produce un infarto. La presión arterial elevada es un factor de riesgo, aumenta la probabilidad, ¿verdad?, de que los pacientes hagan un evento cardiovascular. El fumar, podemos dejar de fumar. Okay. Con el cigarrillo es el enemigo público número 1. Con el cigarrillo no hay flexibilidad. Usted debe dejar de fumar, completamente dejar de fumar, porque siempre tomamos en cuenta, pero yo tengo la vida entera fumando y no he hecho cáncer del pulmón. Lo que no saben es que lo que afecta directamente son las coronarias y el corazón. Cada vez que usted inhala, las coronarias hacen esto, se contraen. Como esa nicotina. Exactamente. Entonces se contrae, produce un efecto que los médicos llamamos vasoconstrictor, se contraen y eso favorece el que se ocluyan las arterias. La diabetes, el azúcar alta, mala como enfermedad, también favorece el que se ocluyan las arterias cuando estamos sobrepeso.
El sobrepeso es una sobrecarga al corazón, pero además el sobrepeso no viene solo, sino que cuando uno está muy sobrepeso, obeso, aumenta la probabilidad de que usted sea hipertenso, aumenta la probabilidad de que usted sea diabético, aumenta la probabilidad de que usted tenga colesterol alto, porque el que está sobrepeso es porque come mucho. Es una bomba de tiempo combinada. Exactamente. Y entonces, además de eso, se añade el que cuando usted está sobrepeso, muy probablemente sea porque no hace ejercicios. Okay. El cuerpo es un equilibrio. Lo que uno come, uno tiene necesidades diarias, y si uno hace ejercicio, quema lo que se ha comido en exceso, entonces uno va a mantener un peso. Si yo quemo más de lo que he comido, entonces voy a perder peso. Pero la verdad que mantener ese equilibrio no es tan fácil, oye. Es una disciplina muy difícil de tomar. Es una disciplina, el comer sano. Había alguien que me decía, un paciente que me decía, a mí me da una pena cuando yo veo en la oficina todas esas mujeres comiendo esas hojas. Y yo le decía, bueno, pero eso es parte de el mantener, el que tengas calidad de vida y que estés sano. Okay. Toda persona de 80 años que está sano, usualmente usted lo ve que es delgadito, pepillito, que se levanta todos los días a hacer ejercicio, que come muy sano. El que está sobrepeso es muy difícil que llegue a los 80 años así sano. Entonces hago un resumen de factores de riesgo para infarto: hipertensión, diabetes o azúcar alta, el fumar, el colesterol alto, el sobrepeso, no hacer ejercicio. Y algo importante es que si usted tiene un familiar, léase papá o mamá, alguien así cercano, que ha hecho un infarto antes de los 45 años, ¿es más propenso? Es un factor de riesgo importante. Ok. A veces, cuando están todos estos factores predisponentes, a veces ponemos el término, yo soy muy joven, yo puedo llevarme el mundo por delante y comer como yo quiera porque a mí no me va a dar una enfermedad. ¿Hay un rango de edad para ser víctima de un infarto? La verdad que no, y ese es el gran inconveniente. Los médicos, ahora que nos paramos en el intensivo y vemos a este paciente de 35 años que ha hecho un infarto, entonces uno se asusta porque dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque antes los pacientes que hacían infartos precisamente eran la gente de más edad, 65 años, 70, 75 años. Pero ahora cada vez más jóvenes tenemos pacientes con infartos. Vivimos una vida acelerada. Okay. El estrés, fuman, no hacen ejercicio y comen de todo, entonces tienen colesterol alto. ¿Y por qué en esos rangos de edad, doctora, vemos que una persona de 50 años es víctima de un infarto y puede sobrevivir y readaptarse a la vida nueva vez? ¿Por qué cuando una persona es muy joven, 30, 25 años, es más difícil que sobreviva? Imagínense un río. Cuando un río es muy joven, tiene un gran caudal que va por un solo lugar. A medida que ese río se va envejeciendo, entonces tiene diferentes ramas, ríos que van por un lado, y eso es lo que pasa a medida que uno se va envejeciendo. Uno tiene, el término médico es colaterales, que tienen diferentes ramas que van saliendo de la rama principal, y entonces eso permite el que pueda sobrevivir. Cuando es un joven, se ocluye esa rama principal, pero no tiene colaterales. Entonces no tiene, vamos a decir, con qué defenderse, y por eso vemos que usualmente es un desastre. Son pacientes que cuando sobreviven, porque ahora tenemos muchas formas de actuar rápidamente para que la mortalidad sea mucho más baja, quedan con el corazón grande, no pueden hacer ejercicios porque se cansan desde que caminan una cuadra, tienen que dormir sentados, se le hinchan los pies, eso es lo que llamamos falla cardíaca. Okay. Entonces hay muchas consecuencias relacionadas cuando tenemos enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo entero, que realmente podemos prevenirla. ¿Y en el país cómo andamos, doctora, con las estadísticas? Igual que en los países desarrollados, igual. El estudio de los factores de riesgo en la República Dominicana, el estudio EFRICAR 2, se hizo un primero, el segundo, que salió hace 2 años y algo ya, mostró que
tenemos una prevalencia de hipertensión, que es enemigo público número 2, Sí. había dicho que el número 1 el cigarrillo, de 35%. Que es mucho, una cifra muy alta para una sociedad, un país con una población tan baja como la nuestra. Que queremos imitar en todo, lo importado, sí. Queremos imitar todo lo que no es bueno. Sí. Y hemos aumentado la prevalencia de hipertensión a un 35%, que es igual a cualquier país desarrollado. Cuando buscas las estadísticas está en un 35%. Cuando buscas infarto y enfermedad coronaria, alrededor de un 20-25%, igual que en cualquier país desarrollado. Entonces, la verdad es que debo reconocer que en los últimos tiempos los dominicanos estamos haciendo más ejercicio. ¿Estamos siendo más conscientes, doctora? Bueno, es que hemos hablado tanto que debemos llegar a algún lado, ¿verdad? Que el mensaje está llegando. A la gente todavía nos falta mucho, todavía hay gente que se come un chicharrón light y entonces, bueno, y que agarra y que se come todo con mucha grasa y entonces nos comemos arroz, habichuela, la carne y una gaseosa así, frita, una gaseosa y le ponemos 2 hojas de lechuga. Y esa es la ensalada, para ¿no? decorarla. Exacto, para decorar. Pero el tanto insistir y además lo que hacen ustedes, que hay una difusión mayor de los eventos que ocurren, porque antes también había muerte súbita, pero ahora tienes un servicio que te permite rápidamente saber que hubo una gente joven que falleció porque hizo un infarto, porque hizo una muerte súbita o porque hizo una arritmia, y entonces la gente... Entonces, no, podríamos decir que no es que éramos más sanos en décadas anteriores, sino que se difundían menos las tasas de mortalidad que habían en el país. Sí, éramos más sanos porque comíamos mejor. Okay. Además, había muchas más personas en el campo y la gente del campo usualmente hace muchísimo más ejercicio que el que esté en la ciudad. Se desplaza muchísimo. Es camino, tengo que caminar todo el campo, si tengo que ir a la escuela es mucho, tengo que caminar 2 kilómetros. Cuando llegas a la ciudad, entonces ya todo hay que hacerlo en el carro. Sedentarismo total. Sí, total. Voy a ir a la esquina porque quiero ir al colmado y voy en el carro. Voy al salón que queda a 2 cuadras y voy en el carro. No me voy caminando, no, hay que hace mucho calor. O por seguridad. Por seguridad, pero no caminamos nada. Pero la verdad es que este tipo de programas, lo que hace la Sociedad de Cardiología, lo que hacemos los cardiólogos en nuestros consultorios, hace que cada vez más personas están conscientes de que deben hacer ejercicio, de que deben prevenir enfermedad cardiovascular y que no deben verse de repente con una catástrofe, que así le llamamos, una catástrofe cardiovascular, porque cuando has hecho un infarto cerebral y se te murió todo un lado, eres un inválido. Es difícil. Descompone un sistema completo a la familia. No, ya nadie te quiere en el trabajo. Era muy trabajador y muy formal, pero ya nadie te quiere en el trabajo. De que, ay, Dios mío, bueno, que ahora... Llegas a un momento que en vez de apoyarte te ven con pena. Te ven con pena y buscan el momento que desde el punto de vista legal puedan entonces retirarte, te inhabilitan y sí, pero tú que te ves, que eres una persona joven, resulta que estás en una condición en la que ya no puedes hacer tus actividades habituales. Doctora, vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Al regreso continuaremos hablando del infarto. Ya retornamos. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos. Conversamos con Pura Enrique, quien es médico cardiólogo intensivista y además es presidenta del Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología,
CEIDOCA. Doctora, hablábamos de los factores de riesgo, hablábamos de cómo cuidarnos, qué hacer, de los rangos de edad para ser víctima de un infarto. Y en la parte de los adolescentes, antes ver un adolescente fallecer de un infarto era difícil, y ya vemos como en las noticias o en nuestro entorno dicen que un niño de 14, 15, 16 años falleció a causa de un infarto. Realmente la causa de infarto así en pacientes muy jóvenes, adolescentes, o tienen una anomalía congénita de las coronarias, han nacido con un problema de anomalía en las coronarias, pero la causa más frecuente es por uso de drogas, sobre todo la cocaína. La cocaína produce una vasoconstricción severa en las coronarias y eso hace que el paciente tenga un infarto. Cosa que no la veías hace 10 años en los libros de cardiología, pues ha habido que escribir todo un capítulo enorme porque de repente te encuentras en emergencia con un paciente que tiene 16, 17, 18 años, con dolor en el pecho típico, y cuando le haces un electrocardiograma, todo está bien. Es un infarto, es un infarto, es un infarto y grande. Oh, Dios. Y tiene todas las consecuencias de un infarto que ha ocurrido por aterosclerosis. Aterosclerosis es cuando se combinan todos los factores de riesgo: hipertensión, colesterol alto, diabetes, el envejecimiento, ¿no? Aterosclerosis es como, llamémosle, como el envejecimiento de las arterias. Y en los jóvenes, por lo que hablamos más temprano, es que no hay colaterales, no tienen cómo defenderse, y entonces en general resulta que tenemos una alta mortalidad en estos pacientes, o el corazón queda en muy, muy malas condiciones y ha sido por uso de drogas, sobre todo la cocaína. Uy, qué difícil. Y en la parte, ya nos hemos enfocado en factores de riesgo, pero ¿hay algún abanico de síntomas que alerte a una persona que puede estar siendo víctima de un infarto, doctor, aparte del dolor de pecho? El dolor en el pecho es lo que a la gente más le preocupa, pero usted puede tener aquí dolor en la mandíbula, Sí. y eso puede ser un infarto. Puede tener dolor en los codos, y eso puede ser un infarto. Ahora todo el mundo va a correr al cardiólogo, Dios mío, con esto. Pero es la verdad. Del ombligo hasta la mandíbula, cualquier dolor puede ser indicación de un infarto. Por supuesto, no es el paciente que tiene una artritis y que me duelen los codos y eso, pero tienes dolor en ambos codos y resulta que además tienes sudoración profusa y tienes dificultad para respirar, tienes factores de riesgo, y cuando haces el electrocardiograma te encuentras que está haciendo un infarto. Cuando a uno le duele un lado de un brazo como irradiado, uno pregunta siempre, ¿es el derecho o el izquierdo que duele? ¿Cuál de los dos, doctora, duele? Puede ser cualquiera duele? de los dos. Puede ser cualquiera de los dos, es más frecuente del izquierdo. Okay. Eso es lo más frecuente, ¿verdad? Que tengas que dolor en el pecho y que se te irradió al brazo izquierdo, que se fue al brazo izquierdo. Pero también pueden tener sensación de falta de aire y eso puede ser síntoma de un infarto. También puedes tener que el corazón va muy rápido, palpitaciones, y eso puede ser síntoma. Claro, es un contexto, ¿no? Usualmente es esa molestia, que esa sensación como de que te están oprimiendo el pecho, como si tuvieras un camión encima del pecho, y esa sensación de opresión con me falta el aire, sudor frío, entonces que dura más de 10 minutos, usualmente media hora, es como la alerta que diga, déjame ir. ¿Hay un tiempo de cuando inician los síntomas hasta que se realiza, hasta que se da el evento, que puede ser prevenible? Lo que pasa es que cuando hacemos la clasificación, usualmente el dolor de pecho que dura de 10 a 20 minutos y desaparece porque te quedaste tranquilo y ha aparecido al momento de que estás haciendo algún esfuerzo, se considera angina inestable. Okay. Angina inestable es como el preámbulo a un infarto y es, llamémosle, tan grave como si fuera el infarto, porque con una angina inestable tú puedes prevenir y puedes ir a resolver esa oclusión que tiene el paciente. Y cuando se habla que hubo un diagnóstico como preinfarto, ¿esto quiere decir que es tratable?
angina inestable. Ok. Cuando es preinfarto, es angina inestable, es el paciente que te está avisando que va a ser un infarto. Ok. Que me duele el pecho cuando camino, que cuando subo escaleras me duele el pecho, que ahora me da a menos distancia, a menos esfuerzo. Y resulta que ahora eso ha cambiado y ahora me aparece el dolor en el pecho cuando estoy acostado. Eso significa que hay una placa, así se llama, que está inestable, que se mueve, que ocluye, que deja de ocluir. Y esa placa, si se ocluye completamente el vaso, entonces ahí es el infarto, se produce el infarto. ¿Y cuáles medidas preventivas le ofrece el cardiólogo al paciente cuando tiene estos eventos para que no sean víctimas de un infarto? Hay que ingresarlo, van a una unidad de cuidados intensivos, se confirma que hay un diagnóstico o de infarto, de angina inestable y en esta época en la República Dominicana tenemos la posibilidad de resolver ese problema. Okay. Se hace un ecocardiograma y se lleva a cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco se hace o vía radial por la mano, se hace vía femoral por la pierna y se lleva un catéter al corazón donde se inyecta medio de contraste y se ve dónde está la oclusión. Okay. Descubrimos, identificamos dónde es la oclusión y se coloca un dispositivo que se llama stent, y ese stent va a mantener abierta esa arteria y va a evitar que el paciente haga un infarto. Y si es un infarto, tú puedes recuperar miocardio. Okay. Hice un infarto, fui rápidamente, hice lo que se llama una angioplastía, pongo el stent y esa área del corazón que iba a morir, yo le he recuperado porque he recuperado el flujo hacia ese lado del corazón al destapar esa arteria. Okay. Y lo podemos hacer en República Dominicana hace años. Gracias a Dios. Al ver que usted dice que por lo menos el 50% de las personas que son víctimas de un evento como un infarto no llegan a la sala de emergencia, ¿qué hacer de forma individual y qué cambiar en nuestro estilo de vida para no ser víctima? Prevenir los factores de riesgo, definitivamente. Si usted es diabético, tener adecuadamente controlados los niveles de glicemia, el colesterol, usted puede mantenerlo en rango normal, haciendo ejercicio, manteniéndonos con un peso adecuado. Y si usted es hipertenso, porque hay factores de riesgo que decimos que no lo podemos modificar, como es la diabetes y la hipertensión, pero si usted es hipertenso, tenemos la forma de cómo tratar la hipertensión, tenemos la forma de cómo controlar adecuadamente los niveles de tensión arterial y entonces vaya a su médico. La mayoría de los pacientes no se sienten nada, tienen presión alta y no se sienten nada, entonces yo me siento bien, no voy a ningún lugar. No necesito ayuda médica, pero si usted va, se evalúa, se encuentra que los niveles de presión están altos, tenemos la forma de cómo controlarlo, tenemos la forma de cómo corregirlo y de evitar que su corazón se deteriore por esta razón. Gracias, doctora, por Enrique, por aportar sus conocimientos. Vive Sano, un espacio que está disponible cuando usted quiera dar a conocer cualquier evento que tenga en el círculo de egresados y demás. Y a ustedes, amigos, gracias por la compañía. Recuerde, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Elizabeth Gutiérrez les acompañó y hasta la próxima entrega de Vive Sano.